Hoy voy a hablar de un asunto que compete al nivel básico del español, ¿no? Lo que se entiende como nivel A1, A2, que es la diferencia entre los verbos haber y tener, ¿no? En ciertas circunstancias, ¿no? En las que suele confundirse mucho el estudiante brasileño, recordando que eh, la metodología que estoy difundiendo acá en las redes sociales está dirigida específicamente a los estudiantes de español que son en verdad hablantes de portugués, ¿no? Principalmente del portugués brasileño, ¿no? Que tiene sus particularidades. Bienvenidos a todos, muchas gracias por su participación. Hola José Luis. Y muy agradecido, ¿no? por la frecuencia y la asistencia que ha habido en las lives, ¿no? Están teniendo mucha participación y eso me alegra mucho. Muy bien, entonces hablemos sobre las diferencias entre el verbo haber y tener. Repito, esto está dirigido a personas que están empezando a estudiar español, porque quien ya está en un nivel avanzado entiende y conoce muy bien este asunto, ¿no? Porque es algo que confunde mucho inicialmente. Eh, el verbo haber en español tiene un sentido de existencia, ¿verdad? O expresa la noción de existencia. Por ejemplo, cuando digo hay un coche estacionado en la esquina, hay un coche. Esa forma hay, ¿no? Es una forma impersonal del verbo haber, bien, equivale a existe un coche estacionado en la esquina. ¿Por qué se dice que es una forma impersonal? Porque cuando decimos hay un coche no es el sujeto de la oración, no estoy conjugando un coche. Un coche es complemento del verbo haber. Hay un coche, hay un coche, sí, lo hay, ¿no? Entonces, cuando el verbo haber presenta esa forma, hay, se dice que es impersonal porque no está concordando con ningún sujeto, no está concordando con ningún sustantivo, con ningún un grupo nominal, sintagma nominal, lo que sea. Bien, es una forma impersonal porque carece de sujeto y está acompañado por un complemento, ¿no? Hay un sofá, hay un coche, hay una computadora en la mesa, hay un celular encima del sofá, hay una ventana a mi izquierda, hay dos puertas detrás de mí, etcétera. Bien, entonces hay es una forma impersonal que equivale a existe. Y también a existen, ¿no? Se dice que es invariable, ¿no? Porque, repito, ¿no? Hay un sofá, hay un teléfono, hay una ventana, implica que el verbo haber se presenta con complementos, ¿no? Un sofá, una ventana, un celular, son complementos. Bien, entonces no hay razón para que el verbo concuerde en número con el complemento, ¿no? Entonces, esta forma impersonal hay equivale a existe y a existen, ¿no? Hay dos puertas detrás de mí, hay cuatro sillas, silla de cadera, ¿no? Hay cuatro sillas en esta mesa, ¿no? Hay varias puertas en esta casa, hay muchas personas en la recepción, hay varios coches en la avenida, etcétera, ¿no? Entonces, el complemento del verbo haber
puede estar en singular, como hay un libro en la mesa, o puede estar en plural, como hay varios coches en la avenida, y eso no va a tener ninguna repercusión en la forma verbal hay. Se va a mantener invariable. Bueno, no existe sujeto en esa estructura. Estoy insistiendo mucho en este aspecto porque eso es lo que diferencia a la forma hay del verbo haber de la forma tiene del verbo tener, que funciona completamente diferente, ¿no? Ya estamos entendiendo a esta altura, ¿no? Si yo digo tiene un libro, es porque alguien tiene un libro. Juan tiene un libro, Pedro tiene un libro, mi hermano tiene un libro, mi prima tiene un libro, alguien tiene que tener. El verbo tener implica posesión, ¿no? La persona tiene algo. Entonces, esa es la principal diferencia entre hay y tiene. Hay es una forma impersonal, no está conjugando a nadie, ¿no? Tiene complemento, equivale a existe o existen, ¿no? Y tiene es un verbo que expresa la posesión, ¿no? y que tiene un sujeto, ¿no? Carlos tiene un libro, Pedro tiene 2 hermanos, María tiene varias obligaciones esta tarde, etc. Entonces, el verbo tener no puede expresar, no es posible, esto no expresa en español la noción de existencia, ¿no? Y este es un error bastante frecuente. Hola Malévolo, qué interesante tu nombre, Malévolo. Bueno, entonces el verbo tener no expresa en español la noción de existencia, ¿no? Es un error muy frecuente cuando los brasileños, las brasileñas están estudiando, empezando a estudiar español, ¿no? Decir, sí, cerca de mi casa, que sería cerca de perto, ¿no? Perto. Cerca de mi casa tiene un banco, ¿no? ¿Quién tiene un banco cerca de tu casa? ¿No? Cerca de tu casa, ¿quién tiene un banco? No, es incoherente ese enunciado, ¿no? Cerca de mi casa, perto de mi casa, hay un banco, porque existe un banco. Tiene no equivale a existe, ¿no? O cuando alguien dice con complementos en plural, ¿no? Tiene muchas personas en la recepción, ¿no? ¿Quién tiene muchas personas en la recepción? No, nadie tiene muchas personas en la recepción. Ese enunciado es improcedente en español, ¿no? Sería hay muchas personas en la recepción. Perfecto, entonces ahí tenemos hola caballero. En Perú decimos caballero, ¿no? Hola caballero. Muy bien, muy bien. Bueno, entonces no confundir, ¿no? No hay manera, ¿no? de que estos verbos se alternen en este tipo de estructura que estoy enunciando ahora, ¿no? Hola Alba. Bienvenidos a todos, muchas gracias por la participación. Muy bien, entonces entendamos esa diferencia. Tiene es una forma verbal del verbo tener que concuerda con un sujeto, existe un sujeto, ¿no? Esa es la característica que se debe asimilar inicialmente. Para que yo diga tiene, es necesario que exista un sujeto que tenga, ¿no? Bien, ahora, claro, se pueden expresar ciertas nociones alternando los dos verbos, como pueden ver en los ejemplos que estoy poniendo en la parte inferior de la pantalla, ¿no? Vean, yo puedo decir que en este apartamento, en el apartamento donde estoy, hay un televisor. En este apartamento hay un televisor. Muy bien, estoy usando el verbo ver. Y podría decir,
Este apartamento tiene un televisor. Atención a la diferencia, ¿no? En este apartamento hay, equivale a en este apartamento existe un televisor. La otra oración fue, este apartamento tiene un televisor. Este apartamento es el sujeto que tiene un televisor. Entonces puedo expresar la misma noción utilizando los dos verbos, pero tengo que operar una modificación en la estructura, ¿no? El verbo haber aparece con en y el verbo tener aparece con un sujeto. Y es bueno ese ejercicio. Para los que ya están en un nivel más avanzado y ya adquirieron un vocabulario más amplio, pueden hacer descripciones con esa alternancia, ¿no? Voy a describir mi casa, ¿no? Utilizando los dos verbos. ¿No? Puedo decir, de repente, este apartamento tiene una habitación, una cocina, un baño, ¿no? En la sala hay. En la sala hay, no puedo decir en la sala tiene, porque, repito, si digo en la sala tiene un sofá, me van a preguntar, perdón, ¿quién tiene un sofá en la sala? ¿Quién tiene un sofá? Entonces, no es posible esa afirmación. En la sala hay un sofá, ¿no? Hay un cuadro, un televisor. Después alternar con estructuras en las que aparezca el verbo tener, ¿no? En el comedor hay una mesa, la mesa tiene 4 sillas, ¿no? La mesa tiene 4 sillas, o la casa tiene 2 habitaciones, o en la casa hay 2 habitaciones, ¿no? Insisto en esta diferencia. Bien, entonces hay es existe o existen, tiene implica que algún sujeto tiene un complemento, ¿no? Esa es una diferencia importante. Ahora, otra diferencia que compete a estos dos verbos es la diferencia entre hay que y tiene que, ¿no? Hay que significa es necesario, ¿no? Entonces, si alguien dice, bueno, para tener buena salud hay que comer cosas saludables, practicar actividad física, ¿no? Hay que, es necesario. Por lo tanto, nuevamente, ¿no? Aquí queda bastante evidente, ¿no? El sentido impersonal del verbo haber, ¿no? Hay que, es necesario, tampoco se está conjugando, tampoco se está conjugando nada, ¿no? O sea, no hay sujeto en esa estructura, porque vean, eso es lo que caracteriza a las estructuras en las que aparece la forma hay, que sería como a en portugués, ¿no? Que son estructuras sin sujeto, en verdad, no hay sujeto, no hay un sujeto gramatical, todo lo que aparece después de hay es complemento de haber, ¿no? Bien, entonces cuando digo hay que beber bastante agua, hay que comer vegetales, hay que practicar alguna actividad física, ¿no? Y en estructuras negativas también, ¿no? No hay que exagerar en los ejercicios, no hay que trabajar sin descanso, ¿no? Porque esas cosas hacen mal. ¿Se dan cuenta? Todo eso significa es necesario o no es necesario, es necesario o no es necesario. Tiene que, no puede alternarse con hay que sin ningún cambio o sin ninguna modificación en la estructura, porque tiene, repito, es personal, tiene es una forma que conjuga a un sujeto. Entonces, claro, ¿no? Si yo digo hay que beber bastante agua, es una generalización. Yo puedo hacer la misma generalización con tiene que, pero tengo que colocar un sujeto, ¿no? La gente tiene que tomar agua, la población tiene que tomar agua, ¿no? Población, las personas, estoy diciendo, ¿no?
Bien, hay que es necesario y tiene que implica la existencia de un sujeto. Ahora, se puede, ahora que estoy dando ejemplos con la gente, ¿no? Porque está escrito en la parte inferior también la palabra la gente. Cantune 5, hola, ¿qué tal? Un saludo para ti también. Bueno, entonces vamos a prestar atención, ¿no? A que en español se puede generalizar utilizando el grupo nominal las personas, ¿no? Como en portugués se usa mucho, as pessoas fazem isso, as pessoas comem isso, fazem aquilo. En español se puede también, ¿no? Se puede utilizar las personas para generalizar, pero es mucho más común usar la gente, ¿no? Con ese sentido, ¿no? La gente tiene que tomar bastante agua, la gente tiene que practicar actividad física. Eso equivale a las personas, ¿no? Porque la gente no expresa en español la noción de nosotros necesariamente, ¿no? Está más vinculado a la noción de ellos, ¿no? La gente se entiende en español estrictamente como una tercera persona, a pesar de que yo puedo incluirme en el colectivo, porque si yo digo la gente tiene que tomar bastante agua, es obvio que yo estoy incluido entre esa gente, ¿no? Pero, insisto, mi idea es que es una tercera persona la gente, es como decir las personas, ¿ya? Se puede alternar la gente con las personas, es verdad, pero hay mucha más incidencia del uso de la gente en español, es mucho más común el uso de la gente en español, ¿bien? Ahora que está clara la diferencia entre hay y tiene, además entre hay que y tiene que, quiero hacer una aclaración. Vean, hay que puede combinarse con cualquier verbo en infinitivo, ¿no? Hay que, ¿no? Por ejemplo, yo llego a una reunión en la que todo el mundo está ayudando en la cocina. Es una reunión de amigos, se han reunido para cocinar juntos y yo llego y digo, buenos días, ¿qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? O sea, ¿qué es necesario hacer? ¿No? Quiero ayudar, entonces, a ver, díganme qué hay que hacer, ¿no? ¿Qué es necesario que yo haga? O que se haga, ¿no? Sería impersonal. Bien, ¿qué hay que hacer? Entonces se puede combinar con cualquier verbo, ¿no? Hay que hablar con alguien, hay que estudiar bastante, hay que dormir 8 horas, hay que ver este asunto, ¿no? Con el único verbo con el que no se puede combinar la pauta hay que, es con el verbo haber. O sea, no existe hay que haber, ¿ya? Y esto es algo que me parece que en ninguna metodología de español como lengua extranjera yo he encontrado, ¿no? Es una particularidad que no sé por qué no se destaca, ¿no? En los libros de español como lengua extranjera. Realmente no existe hay que en español, disculpe, no existe hay que haber no existe, ¿ya? Entonces, en ese caso la generalización se hace con el verbo tener. Tiene que haber, ya que es un caso muy, muy especial. Ya, por ejemplo, para iniciar el proyecto tiene que haber, ¿no? Tiene que haber condiciones óptimas. Óptimas sería ideales, ¿no? En español óptimo significa ideal, no significa bueno, ¿ya? Es ideal. Entonces, para iniciar el proyecto tiene que haber condiciones óptimas. ¿Ya? Entonces, cuidado, ¿bien? Hay que se puede combinar con cualquier infinitivo, pero no se puede combinar con el verbo haber, no existe hay que haber. En ese caso debemos utilizar tiene que haber, ¿no? Buenos días, es hal, ¿no?
con L, ¿no? Buenos días, bienvenido, bienvenido. Bien, entonces, otro detalle, porque estos ya son detalles, ¿no? Pormenores del uso del verbo haber, ¿no? Entonces no se puede decir hay que haber, en ese caso debemos usar tiene que haber. Segundo, esto con respecto al uso de hay. Bien, hay tiene complementos, ¿no? Esos complementos pueden ser complementos definidos cuyo número es especificado, ¿no? Hay un alumno en la clase, hay 2 alumnos en la clase, hay 3 alumnos en la clase, hay 4 alumnos en la clase, etcétera, ¿no? Los numerales pueden encabezar al complemento del verbo haber, ¿no? Ahora, lo que no usamos para los complementos del verbo haber de esta forma hay, ¿no? Lo que no usamos es los artículos definidos. O sea, no decimos hay el banco, ¿no? Hay el Banco Bradesco enfrente de este edificio, no. Decimos hay un Banco Bradesco. Utilizamos los artículos indefinidos. Hay un banco, hay una playa cerca de aquí, hay unos hoteles en la esquina, hay unas cafeterías muy bonitas en el barrio, hay una, hay unos, hay unas. El complemento del verbo haber no aparece con artículo indefinido, ¿no? Hay el banco, hay la farmacia. No es posible, en ese caso utilizamos los artículos indefinidos, una, unos, unas, ¿no? Entonces, como pueden ver ya en la parte inferior de la pantalla, ¿no? Hay 2 ejemplos con el verbo tener. Ignacio tiene un paseo el fin de semana, Teresa tiene una despedida el viernes, ¿no? Insisto, para que el verbo tener aparezca para que aparezca en la estructura es necesario que exista un sujeto que tenga, ¿no? No equivale a existir. En los 2 ejemplos siguientes dice mi departamento tiene 2 cuartos, ahí hay un sujeto, mi departamento tiene, y después dice hay 2 cuartos en mi departamento no es sujeto, 2 cuartos no es sujeto, no existe sujeto en esa oración, ¿no? Entonces ahí eso equivale a decir existen 2 cuartos en mi departamento. Me preguntaron eso, ¿por qué dice departamento y no apartamento? Porque hay una alternancia, en verdad. Hay algunos países que dicen apartamento de 1 cuarto, apartamento de 2 cuartos, y hay otros países donde se usa departamento, ¿no? Perú, por ejemplo, se dice departamento. ¿En qué departamento vive? Entonces el departamento no es solamente el área o sector de una empresa. El departamento también en muchos países es sinónimo de apartamento. Y en los 2 últimos ejemplos dice la gente tiene que comer cosas saludables. La gente en el sentido de todos nosotros, pero es una noción más vinculada a ellos, ¿no? Y después hay que comer cosas saludables, que sería es necesario comer cosas saludables. Ahora, ya solo para terminar, esta forma impersonal hay, ¿no? Aparece siempre en el nivel A, ¿no? Nivel A1, nivel A2, y posteriormente en niveles más avanzados aparecen formas impersonales del verbo haber, pero en otros tiempos verbales. Lo que el hablante de portugués tiene que entender, ¿no? Y eso inicialmente, para que después no exista ninguna confusión, es que el verbo que equivale a existir es el verbo haber. Ahora, a partir de ese entendimiento, se pueden hacer ciertas transferencias, ¿no? Por ejemplo,
estamos viendo que hay equivale a ten cuando ten es lo mismo que existe o existen, ¿verdad? O sea, porque en portugués yo diría, no es coloquial decir a uma, a un sofá, a uma praia perto da minha casa, eso no es coloquial, ¿no? Decir, ten una praia, ¿no? Entonces, ese ten en el español es hay, ¿no? Y pueden comparar siempre de esa forma, por ejemplo, teve una festa, hubo una fiesta, hubo. Es con B, ¿no? Con B de boca, hubo. H-U-B-O, ¿no? Hubo. Eso sería houve. Pero como no usamos nunca houve, ¿no? Cuando estamos conversando en portugués, podemos asociarlo a teve, ¿no? Cuando teve una festa ontem, hubo una fiesta ayer. O, por ejemplo, tinha. Tinha várias pessoas na festa. ¿No? Había. Tinha, había. Entonces, se dan cuenta. Tem, hay, teve, hubo, tinha, había, y así sucesivamente, cada vez que aparezca el verbo ter, ¿no? con este sentido de existir en el portugués, sobre todo en el portugués coloquial, ¿no? Porque entiendo que en el portugués formal, escrito, ¿no? Aparece el verbo haber muchas veces, ¿no? Pero estamos comparando con el portugués coloquial. Entonces, en esos casos ese es siempre el verbo haber en español, no el verbo tener. Entonces, por ejemplo, ¿no? Niveles más avanzados, que eu tenha, por ejemplo, ¿no? O que tenha, ¿no? É bom que tenha, ¿no? É bom que tenha tantas pessoas na festa, ¿no? Es bueno que haya, también es el verbo haber, ¿no? O fue necesario que tivesse, ¿no? Fue necesario que hubiese o que hubiera. Entonces siempre va a ser el verbo haber. Esta es este es el punto de partida, ¿no? Entender que hay, estén en esos contextos y a partir de allí comprender que siempre va a ser el verbo haber, ¿no? La equivalencia del verbo ter del portugués en otros tiempos, ¿no? Hay, tem, había, tinha, ¿no? Hubo, teve, haya, tenha, ¿no? Hubiera, hubiese, tivesse, ¿no? Muy bien, entonces eso es todo por hoy, ¿no? La diferencia esencial entre el verbo haber y tener, ¿no? Que esto es de nivel básico, en verdad, ¿no? En la videoclase de mañana hablaré de un asunto de nivel más avanzado. Les agradezco muchísimo por su presencia, ¿no? Y nos vemos en la próxima live. Muchísimas gracias.